El día de hoy vamos a trabajar con los principios de la estadística inferencial y para ello necesitamos repasar un poco algunos conceptos como el de población, el de dato, de una variable, cómo clasificarlas y vamos a entrar justamente a qué principios de la estadística nos conducen a poder realizar inferencias sobre una población. Para ello vamos a comenzar desde el inicio. Planteemos el siguiente ejemplo. Ustedes son los gerentes del control de calidad en una línea de producción de una empresa y quieren saber si lo están haciendo. Entonces, para ello van a usar la estadística inferencial. La estadística inferencial se compone de los métodos que se utilizan para la toma de decisiones o para sacar conclusiones acerca de una población. Entendamos por población a los datos. Veamos, por ejemplo, en el clásico del cine Mundos Modernos del comediante Chaplin. Vemos esta escena donde un obrero está en la línea de producción en serie, tiene que ir apretando tornillos y bueno, fue justamente en la industrialización donde mejor tenemos el ejemplo de la aplicación de estos métodos. En ese entonces empezaron a registrar los datos de producción y empezaron a aplicar los métodos estadísticos para ver cómo mejorar la calidad de sus productos o para ver en cuánto tiempo tenían que reponer el stock en su bodega o para ver cuántos trabajadores iban a necesitar para realizar X cantidad de productos. Ya se usaba la estadística antes a este periodo, pero este es un excelente ejemplo porque se empezó a tecnificar el uso de estas herramientas matemáticas. Poder evaluar un pequeño conjunto de elementos de una población y con eso llegar a una conclusión de la población sobre los datos resulta muy práctico, tanto económicamente por no tener que inspeccionar todos los elementos de una población, como por no necesitar tener una población finita. O sea, hay momentos en que tus elementos se van creando en el tiempo y los individuos de una población van incrementándose en el tiempo, entonces es imposible poder ir midiendo todos, ¿no? Bueno, entonces resulta práctico poder hacer inferencias a partir de una muestra de la población, ¿no? Y recuerden que cuando medimos a toda una población ya no se habla de muestras, sino de censo, ¿no? Censo es medir una variable de interés en toda una población. Dato. ¿Qué es un dato? ¿Qué tipos de datos puede haber? ¿Cómo clasificarlos? Bien, dependiendo las características y cualidades de un objeto, es lo que podemos medir o saber de él. Por ejemplo, podemos conocer el diámetro de un tornillo o una tuerca, pero también podemos saber cuántos lados tiene, podemos saber de qué material está hecho, podemos saber quién es el fabricante. Entonces, tenemos una infinidad de características que podemos describir de un elemento o individuo de una población. Lo que queremos describir lo vamos a llamar variable. Es lo que puede cambiar en una población. Por ejemplo, si obtenemos las mismas tuercas de una sola producción, todas van a tener la misma cantidad de lados. Entonces, esa no sería una variable, sería una constante. Sin embargo, sí podemos tener variaciones en el diámetro, ¿no? Por algún efecto aleatorio, porque la máquina que las hace va variando en cuanto a su precisión, según el uso, etcétera, ¿no? Podemos tener diferentes fuentes de variación para una variable independiente, ¿no? Y
bueno, se nota más si lo aplicamos en organismos vivos, en la biología, en la ecología o en la climatología. Podemos ver variaciones en tamaño, en peso de una misma especie en determinado tiempo o dependiendo su alimentación, etcétera, ¿no? O variaciones en el viento según la temporada del año. Y bueno, a partir de esos variaciones nosotros podemos ir haciendo conclusiones por medio de la inferencia estadística. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato es aquello que medimos de un individuo. Y lo podemos decir más precisamente como es cualquier elemento de una población que se puede medir, contar o describir. Ya les decía, podemos tener diferentes tipos de datos, geográficos, culturales, científicos, financieros, estadísticos, meteorológicos, naturales, de transporte, lo que sea, lo que podamos medir, contar o describir es un dato. Y una población es el conjunto de elementos, ¿no? Los elementos o individuos de una población pueden tener diferentes características que podemos medir. Entonces, tenemos que estar bien conscientes qué es lo que estamos midiendo. Y para ello, tenemos diferentes formas de clasificar los datos o de medir las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como los niveles de medición. Y los niveles de medición, básicamente, los podemos dividir en dos. La naturaleza de la medición, si es cualitativa, es decir, nombre, nominal, ordinal, o cuantitativa, o sea, es un número, es una cantidad. Cualitativa es una calidad, es un aspecto. Cuantitativa es algo que estamos midiendo con precisión. Vamos a ver el nivel de medición cualitativo, ¿no? Aquí dentro de cualitativo tenemos lo que es nominal, como ya les decía, es nombres, por ejemplo, y su principal característica es que tiene identificación, la capacidad de ser heterogéneo y exhaustivo, ¿no? Sin embargo, no nos da un indicio, una precisión sobre el orden, ¿no? Bueno, unidad de medición ordinal. Aquí tiene la capacidad de ser heterogéneo y exhaustivo, tiene un sentido de orden, pero no tiene una unidad de medida constante. Ahorita vamos a ver ejemplos en cada uno. Luego tenemos ya en la parte cuantitativa el intervalo, también tiene la capacidad de identificar, es heterogéneo y exhaustivo, tiene un sentido de orden y tiene un intervalo, ¿no? Es decir, que hay límites claros entre una categoría y otra. Es medible. Sin embargo, es arbitrario. Luego tenemos de razón en cuantitativo. El nivel de medición cuantitativo tiene pues todas las características mencionadas anteriormente y además el cero tiene un significado, ¿no? El cero es un valor absoluto y hay una ausencia de magnitud. Eso significa el cero en este nivel de medición. Por ejemplo, les hablaba de los nominales, nombres, osos, perros, gatos, nombres de animales, nombres de personas, nombres de colores, nombres de ciudades, nombres, puros nombres, ¿no? Todo en este nivel de medición usamos palabras, ¿no?, para describir algo. Y si queremos hacer algo de estadística con eso, nos vamos a ver qué tanto se repite un nombre, ese tipo de distribuciones de los nombres. Nos vamos por algo frecuentista, ¿no? El ordinal
tiene el sentido de orden, es decir, tenemos los nombres, pero cada nombre tiene un significado. Por ejemplo, pequeñito, pequeño, mediano, grande, grandísimo. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, hay un orden. Blandito, suavecito, eso serían nominal, a menos que le pongamos un orden, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, pues todos estos como mediciones de ojo de buen cubero, ¿no? Ese es el sentido ordinal. Hay un intervalo, pero los límites entre cada intervalo no están claros, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué es chiquitito? ¿Y qué es chico? ¿Qué es mediano? No tenemos como un parámetro bien establecido, ¿no? Un límite bien establecido entre cada uno. Luego tenemos el sistema de medición de intervalo. Es una escala con límites arbitrarios. Por ejemplo, la temperatura del vino ponen de 4 a 6 grados, es espumoso seco, de 6 a 8, champán. Son mediciones que a alguien se le ocurrió poner. Por consenso dicen que es lo mejor. Aquí es muy importante ver la diferencia, por ejemplo, entre la escala de grados Celsius, que arbitrariamente escogen el punto de congelación del agua para decir que ese es 0 y el punto de ebullición para decir que este es 100, o el Fahrenheit donde escogen la temperatura del cuerpo para que sea 0 y bueno, y así no me acuerdo cómo era su escala de medición. Pero bueno, son límites establecidos, pero son arbitrarios, ¿no? Podemos decir, chiquitito va a ser entre 0.5 milímetros a 10 milímetros. Y un chico va a ser de 10 milímetros a 20 centímetros, ¿no? Ahí estoy siendo arbitrario en la escala. Por el contrario, la escala de razón tiene un sentido práctico, tiene los límites bien establecidos. Grados Kelvin. 0 grados Kelvin quiere decir que no hay energía cinética en las partículas del elemento que estoy midiendo, ¿no? Y así se va incrementando la unidad de medición conforme tú vayas agregando energía cinética, es decir, calor, a las partículas. Distancias de 0 metros a 500,000 kilómetros, ¿no? O 100 millas, o 100 pasos. Bueno, los pasos no estoy seguro. Los pasos entran dentro del intervalo. Varía de cada persona a cada persona. Pero unidades de medición como los metros, pies, cualquier sistema de medición, pero que sea en distancias, es de razón, porque el 0 tiene un sentido, ¿no? En masa, la medición de masa, 0 gramos quiere decir que no tiene masa. Energía, 0 joules. Bueno, cualquier cosa que tenga sentido, el 0 es de razón. Vamos a hablar de qué es una muestra y qué es una población. Muestra es, por ejemplo, es sacar elementos aleatoriamente o con el método de muestreo que ustedes estimen conveniente, sacar elementos de un gran conjunto de datos, ¿no? Vámonos al revés. Población de datos. Ejemplo, trabajadores mexicanos. ¿Qué variable quiero medir de los trabajadores mexicanos? El salario anual. Entonces, no le puedo preguntar a todos los trabajadores mexicanos cuál es su salario anual. Bueno, sí puedo. No quiero, a lo mejor. Quiero gastar menos, entonces no lo voy a preguntarle a todos, ¿no? Entonces voy a sacar una muestra.
una muestra representativa. La muestra, tengo diferentes técnicas para muestrear, espero las hayan estudiado anteriormente en su curso anterior. Sin embargo, recordemos que tenemos muestra aleatoria, muestra por conveniencia, muestra por cúmulos, muestra por sistemático. Luego iremos viendo cada una de las muestras conforme tengamos ejemplos. Y luego, la inferencia estadística sería el salario medio anual. Y recordemos, un estadístico es un valor, una medición que obtenemos a través de la muestra, ¿no? La media muestral es un estadístico y se denota con la letra X testada, ¿no? Entonces, todos los estadísticos, varianza, desviación estándar, media, mediana, moda, todos los que provengan de una muestra se van a escribir con letras latinas. ¿Ok? Y luego, si es una medición, por ejemplo, la media poblacional, medí todo, conté todo, todos los elementos de una población y saqué la media poblacional. Eso es un parámetro. La diferencia, la sutil diferencia entre un estadístico y un parámetro es que el parámetro no va a cambiar, ¿no? Ya que mediste todo, la certeza que tienes con el parámetro es total, ¿no? En estos términos, ¿no? Si está cambiando la población, bueno, le podemos meter cosas para que volverlo más complejo, pero hablando sencillamente, si ustedes miden todos los diámetros de las tuercas que tienen en una caja y sacan la media de todos esos, el parámetro sería la media de todos los diámetros de las tuercas en esa caja, ¿no? Ahí no cambia. Estadístico sería que de esta caja que tenga 10,000 tuercas, ustedes saquen 100 y midan la media de esas 100, entonces van a tener un valor aproximado al parámetro. Pero si vuelven a meter esas tuercas y sacan otras 100 y vuelven a sacar la media, puede que no tengan la misma, ¿no? Vamos a ver eso. No quiero spoilear. Bueno, entonces, diferencias: estadístico, letras latinas; parámetros, letras griegas. Mu testada es la media poblacional. Entonces, cada vez que vean en algún artículo, en un libro, X es muestral, mu es población. Entonces, con todo esto, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si obtenemos muestras diferentes de una misma población? ¿Serán iguales las muestras? ¿Variarán de muestra a muestra? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a tener que escoger una población. Los lápices en su casa, no sé, cualquier cosa que puedan medir en su casa, frijoles, bueno, va a ser un poco difícil medir el diámetro de un frijol, ¿no? O del arroz. Pero escojan las hojas de un árbol en su casa, ¿no? O de una planta en su casa. No las deshojen porque los van a regañar. Cualquier cosa que tenga muchos elementos y que puedan medir en una escala de razón. Vamos a hacer el experimento de medir con escala de razón, centímetros, y algo que puedan medir en su casa, ¿no? Entonces, vamos a sacar una muestra, luego otra muestra, vamos a tener dos muestras diferentes y vamos a sacarle la media muestral a cada uno y vamos a comparar las medias muestrales. Luego vamos a calcular la varianza, tienen que sacar la varianza para cada una de las muestras y vamos a ver si son iguales, ¿no? Con eso, incluso pueden sacar más muestras si quieren, 2, 3, 4 muestras, las que quieran, y comparar las medias. Vamos a ir viendo qué pasa con las medias de cada muestra. Entonces, con eso, vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. Cada vez que saque una muestra aleatoria, ¿tendré una media diferente?
Las medias que obtenga siempre serán parecidas a la media real. Es decir, que si yo saco la media poblacional y tengo la media muestral, ¿serán parecidas? ¿Qué tan parecidas serán? ¿Qué pasa si en vez de sacar la media poblacional, saco varias muestras y obtengo la media de todas las medias muestrales? Pónganse filosóficos, piensen la respuesta, fundamenten la respuesta con lo que observaron de su experimento. No revisemos libros todavía. Quiero que ustedes mismos traten de llegar a una conclusión con este ejercicio, ¿no? Después revisaremos las respuestas. Piensen cuidadosamente. Entonces, este va a ser el trabajo que tienen para la siguiente semana. Vamos a pensar estas respuestas. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Estamos empezando. Vamos a ir trabajando con estos conceptos. Repasen la unidad respectiva. Se las voy a dejar en el Classroom. Y vamos a ir hablando de cómo ir resolviendo problemas, cómo ir sacando conclusiones. Y en paralelo vamos a ir utilizando pues el lenguaje de programación Python para resolver los problemas de estadística. Espero nos veamos pronto y hasta luego.